Hola, tenemos el gusto el día de hoy de estar con una amiga, compañera. Ella es Claudia Paz y nos ha dado la oportunidad de compartir con nosotros sus conocimientos, su historia. Ella es abogada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Trabaja muy arduamente en asuntos de mujeres, de familia, de violencia. Y también está formada en temas de género. Me encanta que también no solamente tiene un enfoque formal, sino que ha buscado crecimiento a través de otros temas. Y ella es facilitadora transpersonal de Círculo para Mujeres por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Tiene un diplomado en Derechos Humanos, Género y Comunicación por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en políticas públicas por la Universidad de Pedagógica, diplomada también en protocolos de atención a violencia contra las mujeres y también en instrumentos de políticas públicas. Esto en el marco de la Ley General y Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por el Colegio de San Luis. Y tiene formación en diversas terapias alternativas. Practica el mindfulness y también es instructora de meditación, yoga, y actualmente está formándose para certificarse como en la psicología budista. Entonces, bueno, pues también ha recibido muchísimas enseñanzas de abuelas, de abuelos en esto que es la tradición oral, y es miembro del Círculo de Cantos de la Danza de Luna Xochimetzli, si lo digo bien, y danzante también de este círculo. Y con ustedes, Claudia Paz. Claudia, Hola, muy bienvenida a tu espacio. muchas gracias. Pues bien contenta de estar aquí integrándome a colaborar en espíritu amatista, ¿no? Qué bendición que se sigan abriendo estos espacios precisamente de transformación y de transmutación para todos y para todas. Muy, muy contenta de la invitación y pues espero que resonemos, ¿no? En estas temáticas que se van a abordar y que podamos seguir pues haciendo el tejido como te lo decía hace un momento, compartir nuestros hilos, los que hemos ido recopilando a lo largo de nuestro camino, para compartirlos con los demás y hacer esa gran manta que nos pueda arropar a todos, ¿no? Gran manta compasiva, llena de amor, de paciencia, de tolerancia para nosotros mismos y para los demás. Gracias, Itzia. Gracias, Claudia. Pues sí, hace un momento estábamos platicando y es lo que pasa generalmente con estos programas que grabamos, pero desde que estamos charlando ya hay mucha sabiduría, mucho que se comparte, que de verdad que es muy valioso. Y bueno, yo lo dije hace un momento y lo quiero decir en público, que a mí Claudia y su postura frente a la vida, esa congruencia que ha tenido para integrar estos dos lados, me ha inspirado muchísimo también para hacer lo mío propio. Y es que yo no lo había valorado y uno de los invitados que tuve el gusto de entrevistar, Daniel Méndez Santillón, me hizo reconocer lo valioso que es precisamente el ser espiritual, pero también estar frente al día a día desde el sistema, no en como ahorita estábamos charlando con Claudia, en una cueva recluido meditando, no, 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 en el trabajo, en la profesión que elegiste, pero también integrar esa cuestión de la espiritualidad. Y eso es algo que Claudia ha logrado desde hace algún tiempo y que de verdad que me ha inspirado a mí y yo estoy segura que ha inspirado a muchas otras personas. Entonces quería decirlo públicamente porque no es fácil, no es fácil, Claudia, yo no lo había advertido, no me había dado cuenta y lo aprendí y lo reconozco también. Muchas gracias. No, pues gracias a ti por tus palabras tan valiosas. El otro día que tuvimos como el primer contacto, me hablabas del alter ego, ¿no? De esa otra personalidad, ¿no? Bueno, Itze y yo tenemos como profesión la abogacía y muchas veces en este sistema, que a veces resulta ser bastante hostil, pues estamos como un poco cortas para desarrollar o compartir nuestras habilidades, o al menos es lo que pensamos al principio. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera te pueden
segregar o te segregan, o a lo mejor le restan un poquito de seriedad a tu trabajo cuando no está peleada una cosa con la otra. Pero igual pasa en los grupos espirituales, Itzia. O sea, tú manifiestas que tu profesión es la de abogada y entonces ya tienen un estereotipo también. No todo el mundo, pero luego pasa en los círculos espirituales también. Y entonces también en los círculos de la abogacía, ¿no? Ah, es que es la abogada que le gustan, y luego usan el término, ¿no? Estas ondas, y estas ondas espirituales finalmente son de todos y de todas. Deberían estar integradas en los arquitectos, en los ingenieros. Por supuesto que hay mucha gente valiosa que sí las integra, pero generalmente asumimos un rol, una etiqueta de cómo debe de ser tal profesionista y nos olvidamos de un tema tan importante tanto para la salud emocional como física, que es el tema espiritual, ¿no? Y entonces nos quedamos en esa pereza espiritual creyendo que estar integrados es desarrollarnos nada más en lo profesional o en lo que es como autorizado, ¿no? Entonces, con esta apertura que se está haciendo ahora de conciencia colectiva, de abordar más estos temas, justamente a lo mejor por el tema de la pandemia, que necesitamos o nos vemos en la necesidad de estar bien emocionalmente, físicamente, pues vamos un poco más hacia adentro y nos damos cuenta que hay cosas que son muy importantes y que podemos implementar en nuestro diario vivir, ¿no? En la gran ceremonia que se llama vida, un poco así. Sí. Y también, bueno, es importante, justamente lo que acabas de mencionar hace un momento, esta pandemia lo que nos está enseñando es ir hacia el interior, y eso es algo que no nos enseñaron, que no se nos invitó a hacer, y sobre todo, por ejemplo, a los hombres es algo que se les negó, porque se les negó hablar de emociones, se les requirió que fuera todo hacia el exterior, y creo que ese es el reto de para qué o lo que podemos tomar de bueno de esta época, de esta crisis, el descubrirnos, el saber que hay que hacer las cosas de una forma diferente y bueno, estábamos refiriendo hace un momento que precisamente hoy hay una nueva energía, la energía del equinoccio, y para mí es una energía de renacimiento, entonces creo que sí es importante, eh, como tú dices, integrar nuestras dos facetas, reconocernos que no somos nada más un cuerpo, una mente, y hacerlo propio para estar en equilibrio. Entonces, ojalá que esta charla y lo que nos vas a compartir, como lo que nos han compartido otros invitados, pues nos puede inspirar a muchas personas a integrarse y a que el nuevo ciclo que se inicia, lo inician reinventándose. Entonces, pues Y gracias. fíjate, Itzia, estos acontecimientos de la naturaleza, ¿no? Como lo es el equinoccio, finalmente son un recordatorio de que siempre podemos estarnos renovando, ¿no? En ese camino de equilibrar, pues cada uno de los aspectos para de alguna manera pues contribuir de la mejor manera y también llevar una vida en bienestar, que es de lo que se trata, ¿no? Desde donde estés, desde el espacio donde estés. Yo siempre he dicho, si me voy a dedicar a barrer calles, pues hay que barrer calles con el corazón, ¿no? Hay que barrer calles con una sonrisa, o al menos con una buena actitud. Si nos vamos a dedicar a lavar coches o atender usuarias que se encuentran en situación de violencia, pues de alguna manera hacerlo desde ese bienestar que nosotros ya somos y que podemos estar recordando constantemente en esta transformación continua que es el día a día. No necesariamente tiene que ocurrir una fecha en especial, ¿no? Sin embargo, estas fechas pues nos vienen a recordar que siempre tenemos la oportunidad de ser primavera, ¿no? De florecer. Por ahí cité en uno de mis espacios una frase de Virginia Woolf que quisiera leerte, es muy linda, ¿no? Dice Virginia Woolf, bueno, que conocemos, gran feminista, ¿no? Que nos ha compartido tanto de ella también. Dice, hoy comienza la primavera en el hemisferio norte y nos hemos acordado de Virginia Woolf.
Todos merecemos y todas merecemos una primavera. Y dice ella, sí, merezco una primavera y no le debo nada a nadie. Y este no deber nada a nadie significa me siento en paz con cada uno de mis actos que voy desarrollando en la congruencia de intentar siempre hacer lo mejor que puedo, ¿no? En este momento no debo nada a nadie, merezco seguir floreciendo. Un poco así lo entiendo yo, no sé tú. Sí, no, me encanta y además, bueno, ahorita hablando de los ciclos, y viendo precisamente que eres miembro del círculo de cantos de la danza de la luna, no sé si la palabra Xochimestli significa lo del ombligo, como del mundo, o cuál es el significado de Xochimestli. Xochimestli significa luna floreciente. Y bueno, fíjate que la danza de la luna, bueno, en este caso está dirigida por una gran abuela que es como nuestra guía. Tiene años trabajando el tema de esta danza de luna y me lo permito mencionar con todo respeto a las abuelas porque para mí ha sido un trabajo espiritual muy, muy importante como mujer. Bueno, no se trata únicamente de danzar, sí se danza, que es como entrar en contacto con la tierra, con nuestra tierra, y no se danza solamente con la tierra, se danza con los elementos afuera para danzar con nuestros elementos adentro. Entonces es un trabajo espiritual muy, muy fuerte que están haciendo muchísimas mujeres en diferentes danzas de la República Mexicana, cada una con su abuela mayor. En este caso, yo danzo en la danza de luna Xochimestli y pues es también entrar en contacto con tus ancestras y al entrar en contacto con tus ancestras, entras en contacto con esa sabiduría interior que tú ya tienes inherente, porque está ahí, ¿no? Aunque no las veas, están en ti, viven en ti. Entonces es un recordar constante a través de los años que vamos a danzar. Tiene un formato que tiene que ver con esta compenetración o este conocimiento de una misma. Un poco así, bastante interesante. Yo diría que hay que vivirlo para entenderlo, porque además cada proceso es diferente. Pero lo que te pudiera compartir es que es un trabajo espiritual de despertar o de recordar nuestra naturaleza como mujeres conscientes, como mujeres sabias, como mujeres íntegras, como mujeres que a partir de curarnos a nosotras mismas o de recordar lo sana que somos en realidad, sin esos velos ilusorios, podemos compartir esa sanación con las demás, ¿no? Y en la medida que lo vas haciendo, de verdad, tu vida se va haciendo cada vez más plena. Yo abogo mucho por esta sabiduría ancestral que a lo mejor no tiene que ver nada con los libros o con la academia, pero que finalmente te hace sentir desde tu propia experiencia lo que en realidad es valioso, lo que en realidad te produce esa autenticidad que te lleva a vivir en plenitud y que no necesitas más palabras que tus propios actos y tus propios hechos. Sí, me parece muy, muy rico lo que estás diciendo y quiero retomar algunos puntos. El primero, recordando la importancia de los ciclos, y es que precisamente a todo, parece que a las mujeres más se nos desvinculó de nuestro ciclo natural, que era la menstruación ligada a la luna, pero además con la modernidad tenemos luz, todos los tipos de luces que queremos, estamos como desvinculados de todos los ciclos. De hecho, los alimentos ya, estamos en invierno y estamos a nuestro alcance alimentos de otra época. Entonces, creo que es importante unirnos con la naturaleza porque cada ciclo cumple una función para una reflexión interior y para poder emprender ese crecimiento personal. Pero más que como un ciclo, me gustaría invitar a todo el mundo que viera como una espiral. Así como los planetas giran alrededor del Sol, no giran en una elipse, nada más están danzando en una espiral, todo gira en una espiral. Entonces se trata de que vayas siendo una mejor versión de ti misma, de ti mismo,
y no quedándote en el mismo lugar. No es nada más como dar la vuelta y regresar al inicio, ¿no? Es tratar de ser todos los días una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y de igual forma, comparto contigo la sabiduría. Muchas veces estamos esperando que alguien más sea el gurú, que nos diga qué hacer, que nos diga cómo, pero como tú bien señalas, todo está dentro de nosotros. Cada una y cada uno de nosotros ya sabemos, nada más hay que despertarlo y a veces necesitas a alguien que sí te ayude a despertar esa sabiduría. Y como tú bien has dicho, también creo que se ha desvalorado en las formaciones académicas, en todo lo que es la sabiduría ancestral y mucho de ello pues se perdió, pero también estamos recuperando esa posibilidad. Entonces, es importantísimo eso que se están haciendo y bueno, también vincularse y mover la energía a través de la danza, la frecuencia, eso es también contribuir a la conexión y a la energía del planeta. Entonces es muy padre. Sí, fíjate, finalmente lo que acabas de decir es muy cierto, tal y como lo mencionas, estamos completamente desvinculados de los ciclos, unos más que otros. Finalmente yo veo este espacio en el cual todos convivimos, que es el planeta Tierra, como un gran libro, ¿no? Que está ahí con toda su enseñanza. Y en la medida que nos vamos quitando esos velos ilusorios, podemos ir advirtiendo cada mensaje que la propia naturaleza nos va dando, ¿no? Y así, pues, caminar como más ligeros. Porque también, fíjate, con esta apertura de los caminos espirituales, que hay muchas ofertas luego por todos lados, luego caemos mucho también en esta aflicción de querer convertirnos. O sea, entiendo el concepto de seguir evolucionando, de seguir creciendo, de no entrar en la pereza espiritual, como luego dice mi maestro, eh, pero a veces hay trampas, ¿no? Hasta en lo espiritual, son las trampas que nos pone el ego luego. Y una de esas trampas es como querernos convertir siempre en algo que creemos que no somos, cuando en realidad sí lo somos. Llega un momento en que te das cuenta y dices, aquí está toda la información, ¿no? Aquí está, solo es cuestión de que siga recordando y de ir aceptando poco a poco que a veces no podemos controlar muchas cosas, y que a veces podemos equivocarnos, pero que también tenemos la posibilidad de ser compasivos con nosotros mismos. Pero luego caemos también con esa situación que te comento de es que tengo que ser mejor, es que tengo que dar el 100, etcétera, etcétera. Que es un poco la trampa en la que hemos caído a veces las mujeres, ¿no? No, claro, es que yo puedo salir de mi casa, y además de ser mamá, puedo ser profesionista, pero como me tengo que seguir desarrollando y tengo que pensar en mí, también voy a hacer esto y 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 de repente la mente es un caos y terminas completamente fatigada. Y entonces todo ese amor, ese autocuidado que te tienes que dar, termina siendo pues una mentira, una ilusión, porque estás cayendo como en el mismo rollo, ¿no? Por eso el tema de la pausa, a ver, ok, sí puedo hacer esto, pero eh, pues merezco ayuda, merezco una pausa, tal vez si dejo de hacer esto o me quedo nada más con esto. Este tema de creernos insuficientes, que luego nos lleva a una fatiga tremenda, ¿no? Por eso, bueno, en mi camino comparto que ha sido bien importante también el tema de la meditación, de la respiración consciente, de cuando de repente sientes que eso, que no eres suficiente porque a lo mejor no estás cumpliendo con los roles que ahora está asumiendo la mujer, porque finalmente siempre estamos como imponiendo algo, ¿no? De acuerdo al contexto cultural o a los tiempos que estamos viviendo. Y ahora resulta que el prototipo de la mujer eficiente, exitosa, tiene que ser así, 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 y tiene que cumplir con estos requisitos. ¿Y los tuyos? ¿Y tus propios requisitos? Y ese es conocerte a ti misma. Y desde conocerte a ti misma, saber qué es lo que te hace plena, qué es lo que te da bienestar y qué es lo que de alguna forma va a poder ser compartido con los demás de la mejor manera. Y todo radica en ti, no a lo que esté de moda, a lo que te dicen que tiene que ser la mujer exitosa, hablando de las mujeres, sino lo que se deriva de ese autoconocimiento y de esa sabiduría que está en ti y que se sigue gestando.
¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué es lo que quiero yo como Claudia realmente? ¿Qué es lo que quiero yo como Itzia, como Camila, como Petra? ¿Qué es lo que me hace feliz en realidad? ¿Qué es lo que me hace sentir plena? ¿Qué es lo que me hace poder compartir con los demás todo esto que yo puedo hacer? Lo mejor que pueda hacer, bordar, barrer, cocinar, escribir, ser una empresaria, pero desde lo auténtico, no desde lo que los demás me están diciendo. Un poco así caminar, es caminar en conciencia, ¿no? Y hacer esa pausa y decir, ¿en realidad es esto? ¿Esto es lo que yo soy en realidad? ¿O solo sigo como reproduciendo los roles que me siguen imponiendo? Un poco así. Sí, no, me parece excelente y de hecho es reconocer que cada uno tenemos un camino y mi camino no es el camino de otra persona. Y también, pues sí, yo pienso que las mujeres y también los hombres, pero quizá las mujeres tenemos mucho el perfeccionismo y el creer que hay vida perfecta y siempre hemos señalado que no hay una vida perfecta, todos somos imperfectos, perfectamente imperfectos, pero como tú bien señalas, es conocerte a ti y conocer qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres en este momento y darte la oportunidad de cambiar. O sea, el fracaso es algo que también en la cultura mexicana nos han prohibido y fracasar es simplemente experimentar, darte cuenta, bueno, ya me di cuenta que esto no me gusta y ahora, ¿qué puedo hacer distinto? Por supuesto. Clau, y también quiero preguntarte, eh, bueno, ahora que estuvimos platicando, cuando te hice la invitación de Espíritu Amatista, quiero preguntarte, ¿qué te evocó? Qué te vino a la mente cuando te hablé de Espíritu Amatista? Pues fíjate que me encanta, yo creo que es un hombre que tiene como mucha carga, al menos para mí, mucha carga que tiene relación con la transformación, con la transmutación. Espíritu amatista para mí, o sea, cuando me dices espíritu amatista, pienso en la voz del espíritu, ¿no? Esa voz que siempre nos está hablando a través de los otros, de las otras, esa voz que nos está hablando a través de los espacios, a través del gran libro de la vida, a través de estos espacios como el que tú nos proporcionas, ¿no? Donde das lugar a todas las voces para que así las personas que escuchen puedan resonar con las que en ese momento se identifiquen con el proceso que están viviendo. Entonces, espíritu amatista tiene que ver justamente con la voz del espíritu, ¿no? Que te está guiando constantemente y que te incita a diferenciar la voz del ego, que tiene muchas voces, decía mi maestro, la voz del ego tiene muchas voces, de la voz del espíritu, que es auténtica y que es real y que muchas veces desdeñamos porque, pues por muchas falsos conceptos que tenemos acerca de esas voces que vamos escuchando, esas voces intuitivas que muchas veces muchas mujeres también llegamos a desarrollar de una manera profunda. Y amatista, bueno, déjame te platico que para mí la amatista ha sido siempre una de las piedras de mi predilección. Para mí en lo personal simboliza justamente eso, ¿no? Transmutación, transformación. Tiene que ver ahí un poco con el color violeta. Estuve leyendo un poco y creo que en la cultura griega era relacionada la piedra de amatista con la sobriedad. Y la sobriedad no es otra cosa más que estar presentes y estar conscientes. Porque muchas veces entramos como en esos trances de embriaguez, ¿no? Sobre todo de aquellas emociones que nos resultan muy satisfactorias, pero el estar sobrios, estar escuchando a la voz del espíritu que constantemente nos está transformando, nos lleva a estar conscientes hasta en esos estados de embriaguez, que no tiene nada que ver con el alcohol o con otras sustancias, pero que si lo relacionamos con esto en un ejemplo a lo mejor un poco más burdo, puedes estar consciente inclusive con unas copas de más, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Para mí, espíritu amatista significa la voz del espíritu que nos está invitando a transformarnos a través de esas voces que de repente surgen, ¿no? Gracias, Clau, lo has dicho muy bonito. También
quiero preguntarte, Claudia, tú con todas estas formaciones que has tenido, ¿cómo inicias tu vida, tu día a día? ¿Tienes algún ritual que te ayude a iniciar el día que nos puedas compartir? Fíjate que a lo largo del camino he experimentado un sinnúmero luego de rituales, dependiendo de la tradición en la que he transitado. Y pues sí he descubierto eso, que el ritual finalmente es un mapa que me permite ir hacia mí misma. Y llega un momento en que esos objetos externos que nos permiten ritualizar se pueden seguir haciendo, pero no son necesarios, porque el gran altar está aquí, contigo misma. Y quisiera deletrear un texto del maestro, un maestro muy admirado por mí, que es un maestro de tradición maya tolteca. Es un texto que extraje de un libro que se llama Las flores que no se marchitan. Y dice así: mi ceremonia es muy simple. Inhalo y el corazón del oriente se abre. Con el aliento en su punto más alto, el corazón del sur se abre. Comienzo a exhalar y el corazón del poniente se abre. Termina la exhalación y el corazón del norte se abre. Una pausa y en el corazón del misterio habito. ¿Te das cuenta? ¿Comprendes? Siempre estás haciendo una ceremonia ancestral. Y entonces, cuando me formulaste esta pregunta, dije, ¿qué hago? Cuando me levanto, mi primer ceremonia es respirar, ¿no? Y desde ahí, aquí hace mención el maestro Carlos Jesús Castillejas de los 4 rumbos, ¿no? De la tradición de los abuelos y las abuelas, el norte que tiene que ver, el oriente que tiene que ver con la luz, el lugar donde sale el sol, el poniente que tiene que ver con la energía de las mujeres, esas que impulsan también esa luz para que siga circulando en nosotros, que tiene que ver con la energía femenina, el poniente. Y luego nos habla del sur también, que tiene que ver con la fuerza de voluntad, con el colibrí izquierdo, con el corazón, con el latido del corazón. Y habla del rumbo también del norte, que tiene que ver con nuestros ancestros, con nuestras raíces. Y ahí bien firmes en esos rumbos, el centro, que es el corazón como una cueva, como la vacuidad también desde donde todo puede ser creado, ¿no? Un poco en metáfora, un poco poético, me encanta el lenguaje poético de este abuelo porque, de este maestro, porque es como traducirme a mí misma, ¿no? A través de las palabras, estas experiencias que luego a veces una tiene y que no puedes traducir en palabras de una manera tan simple. Pero si me preguntas de algo más específico, no tan como transpersonal, que bueno, la respiración es algo específico, ¿no? También, o sea, estamos respirando y ese es un ritual. Y ni siquiera lo tenemos que estar pensando, simplemente sucede. Y cuando sucede, cuando se da de una manera espontánea, cuando no tienes que forzar nada, ahí llega el chispazo siempre. Y ahí está la esencia, la salvia de la sabiduría. Parece complicado, pero de repente sucede. Y de algo más específico, pues te podría decir que la ducha. Entro a ducharme y de manera espontánea también, o sea, ni siquiera lo pienso. Levanto la vista a la regadera, veo el agua que está cayendo y le agradezco a la agüita por estar presente en mi vida, ¿no? Que tiene que ver con mis emociones, esas grandes maestras que me enseñan día con día tanto de mí misma, ¿no? Y que me hacen ir hasta procesos como más profundos. Pero le agradezco el agua, el acariciarme, el poder sentir mi piel, el recordar que soy pura, ¿no? Cristalina como ella, el recordar que soy agua,
que me puedo nutrir a través de ella y que puedo también soltar todo aquello que ya no me sirve a través de ella, ¿no? Entonces, eso me sucede en la mañana siempre. Le agradezco al agua el estar presente en mi vida. Así, un poco. Muchas gracias, Lau, por compartirnos tan personales rituales y tanta sabiduría y las palabras también del maestro muy enriquecedoras. También, Claudia, quiero preguntarte, ¿tienes alguna forma, alguna práctica en la que acostumbres a dar gracias? Sí, la gratitud. Una forma específica de dar gracias para mí es a través del canto, de estar en contacto con el tambor. ¿Cierto? Aquí lo tengo acompañándome, mi tamborcito, que es el que ahorita me está acompañando. A través del tambor, a través de la sonaja, a través de sacar mi voz, ¿no? De sacar ese aliento afectuoso para ser compartido con los demás, o ese aliento de justa indignación a veces, ¿no? Que está diciendo a través de su sonido, podemos en el intento seguir compartiéndonos de una mejor manera, ¿no? En comunidad, en unión. Esa es mi forma de agradecer, a través del canto. Y ahí entrar a abrir la puerta, si es que me la abren, ¿no? De los rumbos. En algunas tradiciones son 4 rumbos, en otras son 8 rumbos, en todas direcciones, ¿no? Entrar en contacto con los ancestros, con las ancestras, conmigo misma, con esa cueva profunda, para seguirme descubriendo y expandir esa medicina, ¿no? La manera más grande que tengo de agradecer, yo creo, es eso, compartir lo mejor que voy aprendiendo de mí misma para ver si a alguien más le sirve. Y la gratitud es cotidiana, ¿no? Se vuelve también espontánea, emerge de repente como una flor sin pensar. Seguramente has tenido cotidianamente experiencias al respecto, ¿no? Donde te sientes agradecida por lo que pareciera más insignificante, ¿no? Y así esa gratitud te lleva como a ese estado también de plenitud y de felicidad y de paz, que te hace contemplar la vida de una manera diferente, con otros ojos, sin otros filtros. La gratitud está presente siempre, siempre en nuestra vida. Es como si la propia vida te estuviera invitando a agradecer constantemente, hasta en los momentos más dolorosos, ¿no? Llega un momento en que dices, en algún punto agradeces, en algún punto agradeces, porque pues eso, te caen muchos veintes. Un poco así vivo la gratitud. Vivir en pleno agradecimiento es estar en paz contigo misma y con todo lo que te rodea. Sí, concuerdo completamente contigo y además me encanta. Hace un momento nos hablaste de el uso de la voz, del tambor, no recuerdo el otro instrumento la sonaja me dijiste, ¿Sí? Y es a través de la emoción del cuerpo que unido a esta forma de expirar, de transformar, de comunicar, pues se vuelve precisamente esa señal que envías al universo, ¿no? Eso que envías a los 4 o a los 8 rumbos, es un encantamiento, es tu forma de decirle al universo qué es lo que quieres y con la emoción, bueno, al momento de tocar un instrumento se transmite mucho. Y cuando entonas alguna melodía con el uso de la voz, pues también, ¿no? Nada más, no es como si estuviéramos leyendo la etiqueta de ingrediente de una caja de cereal. Es la transmisión de muchísimo más, la energía es más, pues se vive más, ¿no? Como que transmites
no nada más, a veces no es la palabra, es el sonido, pero acompañado de esa emoción, es una energía más fuerte. Yo he estado presente bueno, te he escuchado a ti tocar el tambor que compartes en la página de Facebook, pero también he estado presente en ceremonias con tambor y el tambor de verdad que es mágico, esa pulsación que se hace, este, sí te ayuda a conectarte, sobre todo, bueno, he estado en ceremonias como buscando esa introspección y el efecto del tambor es mágico, es otro. Entonces, pues no sé si podrías compartirnos un poquito más, ¿por qué te decidiste a tocar el tambor? Pues fíjate que no fue así como una decisión de que, ay, pues hoy me voy a dedicar a tocar el tambor y una decisión que se toma a lo mejor desde mucho como desde la mente. Las cosas se fueron dando. Empecé a asistir a los baños de temazcal, ¿sí? Que son pues también de origen ancestral y muy saludables. Y ahí tuve mi primer contacto con los tambores. En el temazcal eh, es una representación del vientre, ¿no? De la Pachamama. Ahí ingresamos como hijos de la Pachamama, como hermanitos y hermanitas todas. Y bueno, adentro, en los primeros temazcales a los que yo asistí, eh, pues los hermanos y las hermanas tenían sus tambores y hacían cantos medicina que se les llaman, ¿no? Que también son pues de tradición oral, han sido transmitidos pues de boca en boca. Y entonces al estar en contacto con el vientre, ahí adentro, con la tierra, para mí fue muy fuerte, pero luego el escuchar el sonido del tambor me hizo entrar como a un espacio más transpersonal, que iba más allá de esta yoidad, ¿no? Iba más allá de este personaje llamado Claudia. Pero también además entraba en contacto con mi corazón, sentía mi corazón, lo podía sentir no desde su latido, sino desde algo más profundo también. Y simplemente el sonido y estar ahí dentro me hizo recordar algo que después de mucho tiempo me di cuenta que ya estaba ahí en mi memoria ancestral, ¿no? De repente hacía cosas que yo decía, bueno, pues a mí quién me enseñó esto, pues si yo ni sabía, ¿no? Y fue recordar, recordar y recordar, y fue tan hermoso porque justo ahí era donde mis abuelas y mis abuelos, mis ancestros, esas energías que están incorporadas dentro de mí, dentro de mi historia, que son mi tejido también, que, que, que hace que yo esté aquí presente, me hicieron recordar y me hicieron sentir arropada, ¿no? Y bueno, para mí el tambor es medicina. Las canciones, los cantos tienen una energía también y no olvidemos que somos agua preponderantemente. Y los grandes terapeutas del sonido, pues nos han hablado, lo conocemos acerca de cómo estas vibraciones tienen un impacto en nuestro cuerpo físico, emocional y espiritual, ¿no? Cómo los sonidos tienen que ver con nuestros chakras también. Y el sacar la voz, sobre todo en estos tiempos para la mujer, es bien importante, porque estamos viviendo procesos colectivos de la energía femenina muy fuertes. Todas hemos transitado tal vez por esos procesos, algunas ya están en otra etapa, otras están empezando, la etapa del enojo, la etapa de la resignación, la etapa de ver a lo mejor las cosas de diferentes formas debido a la sanación que ya has transitado. Y entonces identificar cada etapa es bien importante porque nos ayuda como a elegir la herramienta idónea. Y la voz, ahorita para la mujer, el sacar esa voz, sí sacar esa voz del enojo que salga, sí sacar esa voz de, de nutrir y de sostener también es importante. Sí sacar esa voz de la guerrera, pero también esa voz de la mujer que
como te digo, que amamanta, que sostiene y que nutre, ¿no? Y que comparte. Todo es medicina, siempre y cuando estemos en esa espiral que tú comentas, no quedarnos estancados en alguna etapa, porque pues ahí ya no hay crecimiento. Entonces la voz es bien importante, el canto es bien importante, así como lo es la danza, las artes. Y el tambor tiene que ver con honrar tu propio corazón, ¿no? Tocar tu corazón. ¿Qué te está diciendo tu corazón? A veces me dicen, oye, pues enséñame, ¿no? ¿Cómo tiene que ser este toque donde lo pongo, en qué canto? Y sí, bueno, eso es ya como un poquito ya más avanzado, que hay que aprenderlo. Por ejemplo, en los círculos de canto de la danza nos enseñan diferentes tipos de toque de tambor y de acuerdo a la canción y a lo que quieres trabajar, ¿no? Es el canto también. Pero yo siempre soy muy afín, Itzia, a explorarte a ti misma desde la espontaneidad, ¿no? Entonces, lo primero que les digo cuando alguna amiga me pregunta es que tu tambor sea como tu corazón, ¿no? Y entonces tú cuando lo estás tocando, te estás escuchando a ti misma. ¿Cómo está el sonido de tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? A veces nos preguntan, ¿cómo está tu corazón? Ya está, hacemos cara así de, no sabemos cómo está nuestro corazón, porque no estamos conscientes de cómo estamos. Decimos bien nada más por decir bien. El tambor es una herramienta más, un instrumento más, que nos ayuda a sentir nuestro corazón. Y a lo mejor cuando empezamos a tocarlo estamos muy abrumadas, tristes, deprimidas, impotentes, frustradas, lo que tú quieras. Pero de repente cuando lo tocas y haces el contacto con tu corazón a través del tambor, te das cuenta que eso era mera ilusión, que en realidad no te sientes así, o que sí te sentías hace rato, pero que ahorita que en el momento presente, que es el que cuenta, estás bien, no pasa nada, o si pasa ya lo solucionarás, ¿no? Entonces, ¿qué me impulsó? Pues mi recuerdo ancestral, mi conexión con el latido de mi corazón, mi, mi amor por seguir recordando quién soy realmente. Eso fue lo que me impulsó. Y así cada uno de los instrumentos, ¿no? Tiene lo suyo y te reconecta a través de tu agüita que está allá adentro. Bueno, no sé si contesté un poco la pregunta que... No, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Claudia. Así como lo Bueno, vi. también quiero preguntarte, eh, todo esto que tú has vivido, estos procesos, eh, te han llevado a una búsqueda, o bueno, cuando menos a mí, yo hablo desde mi historia, todo este camino pues ha sido para buscar lo que me hace feliz, la felicidad. Y yo quiero preguntarte a ti, si tienes algún hábito, alguna práctica que realices conscientemente para reencontrarte con la felicidad. Sí, yo creo la palabra felicidad yo la relaciono con bienestar, con eso, estar en este momento bien, estar consciente, sin importar lo que esté aconteciendo alrededor. Y ahí está mi entrenamiento diario, porque a veces sale y a veces no sale. Entonces, si tú me preguntas alguna práctica, hay muchas, pero una fundamental te podría decir que es la meditación, hacer mis pausas. La meditación me ha llevado a tomar conciencia de cómo realmente está mi cuerpo. Te platico una anécdota. A veces trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba y trabajaba y no paraba de trabajar. No me daba cuenta que estaba cansada. Lejos de lo que muchos dicen que la meditación es para que te relajes, para que estés así como en un estado de paz. Cuando entras en un proceso meditativo fuerte, un poquito más profundo, que bueno, a mí todavía me falta mucho camino por andar al respecto, pero lo que te puedo compartir hasta hoy es eso. Me ha hecho estar más consciente hasta de mi cuerpo físico, porque en algunas meditaciones era entrar y darme cuenta que estaba
completamente cansada, ¿no? O sea, que estaba quemada completamente. Y no me estaba dando cuenta porque estaba en automático, en automático, en automático. Entonces, hacer esa pausa tan importante que ojalá y se implementara en todos los lugares, en todo el mundo, porque creo que seríamos ahí sí realmente funcionales, ¿no? No nada más así como automatizados. Entonces, esa pausa, tomarme esa pausa que me da ese bienestar, pues me produce esa felicidad, a, a, que no es como un estado permanente, ¿no? Y la felicidad, así a lo mejor como la entendemos, pues es por momentos. Yo relaciono más bien la felicidad como en ese estado de, pues de ecuanimidad, ¿no? Porque sí tengo de repente mis estados de éxtasis, de alegría, pero son transitorios, son impermanentes. La felicidad, yo creo, para mí sería más ese estado de ecuanimidad. Y ese es un entrenamiento. O sea, no, nadie te lo regala, no te lo tomas en una pastillita o en un tónico o no te lo regala tu maestro, digo, te lo comparte a través del espejo, pero el trabajo es personal. Entonces, la meditación me ha llevado a conectar con mi cuerpo físico, me ha llevado a conectar con mi cuerpo emocional, me ha llevado a seguir entrenando mi mente, porque a veces, como dice un canto, ¿no? A veces nos convertimos en nuestras peores enemigas. Dice, yo soy mi peor enemigo y me tengo que vencer. Pues no se trata de tanto de con el látigo, ¿no? O de vencernos de esa manera a través de la aversión, sino de darnos cuenta que mi mente aflictiva, mis pensamientos aflictivos, me están llevando por caminos que no me conducen al bienestar. Y como te digo, no es regalado, es un trabajo constante, tú lo sabes, y es un entrenamiento diario. Y ahí, en esta gran ceremonia de la vida, es donde está el verdadero reto siempre. Entonces, pues la meditación, la medicina ancestral que tiene que ver con el canto, que tiene que ver a lo mejor también con el ritual, me llama mucho la atención. Pues muchas cosas que he transitado, ¿no? También, pero yo creo que lo básico ha sido la meditación. Claudia, voy a retomar un poquito hace un momento que nos decías hay muchas formas de meditar y bueno, sabiendo que practicas el mindfulness, sobre todo porque quizá quienes nos escuchan eh, pueden tener también etiqueta respecto a la meditación e imaginarse que necesitas un lugar especial y un momento, quizá horas para dejar aislarte de la sociedad, de tu familia y demás. Pero finalmente, quizá en nuestra sociedad no se ha compartido, pero por ejemplo en Estados Unidos los Marines y los Navy SEALs les enseñan la meditación del cuadrado, que es una meditación muy rápida, en 4 tiempos, inhalando en 4 tiempos, sosteniendo la respiración, luego exhalando y luego sostener sin inhalar en 4 tiempos. Y eso se los inculcan o se los entrenan, inclusive para hacer cosas tan trascendentes como dirigir uno de estos aviones, que no recuerdo el nombre ahorita, pero de la tecnología, lanzar una bomba, o sea, cuestiones tan de tanto estrés. Y no, a veces pareciera que si lo introduces en tu vida diaria dices, no, los demás se van a dar cuenta, pero esta meditación del cuadrado pues, realmente son 16 tiempos. Por mucho que te tardaras, 30 segundos, que te pueden aislar de los demás y los demás no se tienen por qué percatar, sería muy, digo, no sé, si alguien se percatara lo que los demás hacen en 30 segundos, pues sí sería un observador muy agudo. Pero, ¿qué beneficio nos podría traer el mindfulness, esta práctica de estar presentes, conscientes, y usar técnicas como la meditación en nuestro día a día? ¿Tú cómo recomiendas a una persona que pueda integrar esto en su día a día y que se quite la idea de que para meditar necesitas ir a un centro budista o a un jardín zen o tener un lugar especial? Fíjate, estás tocando puntos bien interesantes, Itzia. El otro día nuestro maestro nos compartía que muchas veces puedes hacer una práctica de media hora
Y en esa media hora solo entrar a ese espacio de silencio, ¿no? O sea, de entrenamiento de la mente en donde está como más en calma, 5 minutos de esa media hora, ¿no? Y que 5 minutos está muy bien. Se trata de entrenar la mente para que el changuito mental no ande por todos lados, ¿no? Tampoco es que la mente sea nuestra enemiga, ¿no? La mente tiene una función también, que también nos permite ser asimismo funcionales en nuestra vida diaria. Eh, pues es simple, o sea, si no tienes la oportunidad de asistir a algún lugar, es solo hacer consciente tu respiración. También él nos compartía que hay caminos, ¿no? Y yo coincido con eso. Eh, ahorita la meditación es así como también se ha puesto como mucho de moda, pero aquí es importante como darte cuenta qué herramienta te sirve a ti, porque a lo mejor lo que te sirve a ti no me sirve a mí, ¿no? A otras personas les sirve más a lo mejor correr y está bien, ¿no? El punto es tener siempre una herramienta en donde tú puedas tener como esa contención para poder desarrollar las actividades que estés desarrollando de una manera más ecuánime y más tranquila. Los beneficios de la meditación a través de mi experiencia que yo te puedo compartir es que tengo más claridad, me siento menos saturada. Tú sabes, en nuestro trabajo cotidiano vemos emociones, las emociones de las personas que van y se descargan ahí contigo, no solamente el tema jurídico, eh, la cantidad de trabajo que a veces podemos tener, que no nada más tiene que ver con la profesión, sino que tiene que ver también con otras actividades que se pueden estar desarrollando. Entonces, estas emociones que de repente afloran cuando nos damos cuenta que las cosas deberían de ser desde nuestra percepción de otra manera. La meditación nos ayuda a ver las cosas como de una manera más clara y más objetiva y hacer lo que te toca hacer, sin necesidad de estar cargando lo que tú crees que deberían de estar haciendo todos los demás. Esto es lo que me toca, ¿sí? Y lo hago bien y aquí está y con claridad. Y compartir también toda esa mucha o poca sabiduría que puedas tener en ese momento con los demás para que caminen o transiten un camino tal vez menos sinuoso, ¿no? También el otro día el maestro Karuna comentaba acerca del tema del mindfulness, de cómo en muchas empresas lo usan como para aumentar la productividad, ¿no? Y entonces esta técnica, pues es, lejos de ser espiritual, se vuelve también como autómata, ¿no? Y poníale el ejemplo de alguien que se dedica a matar, ¿no? Un asesino, que tiene que tener como mucha concentración, que esta es una etapa dentro de la meditación. Y una perfecta concentración para dirigir al objetivo y matar a la persona. Entonces, la importancia de que estas prácticas también tengan incorporado, pues, este tema espiritual que tiene que ver también con los valores éticos, ¿no? En la persona. Porque si no, igual, o sea, queremos poder para poder manipular, para poder dominar, para poder seguir como en este sistema, ¿no? Que lejos de tejer, termina destruyendo. Entonces, y así en todos los temas espirituales, yo creo que el tema de la ética es sumamente importante. Y en conclusión, a mí lo que me ha servido la meditación es claridad y presencia, ¿sí? También no querer salir corriendo de repente, que a veces nos pasa, tío, es un entrenamiento diario, ¿no? Porque no podemos con la situación. Un poco también este tema de la psicología budista que ahorita empiezo a abordar tiene que ver también con eso, cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, y que no se quede nada más en el plano del intelecto, sino todo aquello que vamos como aprendiendo o incorporando, lo podamos traducir en nuestra vida cotidiana, porque si no, pues es letra muerta, es como un cuenco que no tiene fondo, ¿sí? O sea, se le está poniendo aquí, se le está incorporando, pero todo se está saliendo por abajo. Entonces, yo diría
date la oportunidad de practicar meditación. Ve si eso realmente es para ti. No te asustes a la primera porque también suceden cosas, ¿no? Yo me recuerdo mis primeras etapas también de la meditación, de la disciplina de la meditación, podía observar lo saturada que estaba mi mente. Podía observar que estaba cansada y eso me causaba conflicto porque yo decía, es que no puedo estar así. Sí, sí estás, acéptalo. Así estás. Pero sé compasiva contigo misma. Este tema de la compasión para mí ha sido primordial. La karuna, ¿no? Porque luego te digo, nos volvemos nuestros peores enemigos y estamos con el látigo. Y así no funciona. Al menos a mí no me ha funcionado así. Y la pausa te invita como a reconectar contigo, ¿no? Y puedes meditar hasta tomando un té. Ahí, observando algo. Bueno, también está la contemplación. A veces los conceptos nos terminan por enredar más, ¿no? Pero respirar de manera consciente. Gracias. Me parece muy importante la reflexión que acabas de compartir y te la agradezco mucho en cuanto al objetivo y el propósito de la meditación, no nada más para callar la mente, sino para conectarnos con nuestros valores, con la espiritualidad, con ese bien común, con ese propósito más grande, con esa inteligencia y no usarla como una forma de ser más eficientes para otros intereses. Entonces, eso me ha gustado mucho. También quiero preguntarte si en este recorrido, en esta historia que has tenido, te has dado cuenta de prácticas, creencias que has desaprendido intencionalmente. Uf, pues yo creo que todos, ¿no? Ahí nos estamos dando cuenta de un montón de cosas. Sí, claro. Fíjate que algo que he tenido como muy presente en este último tiempo, hace un año tomé un curso, una formación de introducción a la tanatología budista también. Y ahí pues entré como a procesos muy profundos de darme cuenta de muchas cosas que me hicieron también entrar en procesos en donde todo se me derrumbó. Creencias, dejé de sentir como un sustento, ¿no? En fin, di el brinco. Y lo que te quiero compartir es justamente, hablo de la tanatología para hablar de la muerte. Mi visión de la muerte ha cambiado mucho, pues en estos tiempos, ¿no? Crecemos creyendo que la muerte es algo malo, que la muerte es el final, que la muerte es pues algo muy sufriente. Y si bien es cierto, es doloroso, porque pues a todos nos duele cuando perdemos a un ser querido, no debiera ser sufriente. O sea, atravesar ese proceso de dolor y seguir caminando, ¿no? Y darte cuenta que en realidad la muerte es una transformación. Y no lo digo desde el punto de vista romántico, sino desde el punto de vista real. Y voy a poner un ejemplo bien burdo también. Pues cuando fallecemos, decidimos a lo mejor que seamos enterrados, ¿no? Y entonces resulta que Claudia, este personaje, con todas las características que tiene Claudia, es enterrada. Pero entonces, ¿dónde queda Claudia? Claudia, a lo mejor desde la yoidad, pues sí, ya no está presente en su cuerpo físico. Pero esa energía que se integra a la tierra a través de los animalitos que se la comen, a través de ser fertilizante para esa tierra que después a lo mejor florece en alguna planta que se da por ahí, ¿no? En donde fuiste enterrada. Entonces, ¿dónde está Claudia? Pues tal vez Claudia desapareció, pero esa energía está incorporada, ¿no? Hablando aquí de algo bien burdo, está incorporada a la tierra, y a lo mejor está incorporada a la planta, y a lo mejor ya algo más sutil. En ese tránsito, esa energía se va a incorporar a algo más, hablando del renacimiento, ¿no? Que hablan los budistas, de acuerdo a las semillas que haya sembrado.
porque resulta que la vida es una sucesión de causas y efectos. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya sembrando, pues es lo que voy cosechando, en esta o en otras, viendo ese tema de la muerte desde la tradición budista. Y así la muerte está existente en cada momento de nuestra vida, danzando con la vida, porque resulta que no nada más tenemos la muerte física. Seguro te has muerto varias veces, Itzia. Yo sí, muchas veces he muerto ya. Sí, así, profundamente, una transformación profunda en donde he dejado de ser quien soy. Hay muchas yo detrás de mí. Y veo las fotos y digo, oh, wow, sí, pues están incorporadas, les agradezco de alguna forma la enseñanza a esos yo, pero han estado muertos, ¿no? Esta es otro personaje. Entonces, la muerte para mí, el sentido de la muerte, la visión de la muerte, se ha ido transformando a lo largo de mi vida y he tenido que, pues sí, desincorporar de mí muchísimas creencias. Y en el tema de ser mujer también, en el tema de ser mujer esposa cuando lo fui, en el tema de ser mujer madre, en el tema de ser mujer hija, en el tema de ser mujer mujer, o sea, el tema de ser mujer mujeres, ¿quién soy yo realmente, no? En este personaje, ¿qué es lo que quiero realmente? Todas esas enseñanzas que nos dieron de cómo debes de ser mujer y que muchas veces nos arrastran por caminos muy aflictivos y muy sufrientes, ¿no? Porque también nos damos con todo, porque resulta que el ser madre tiene que cumplir ciertas características y si te sales de ese prototipo, pues ya no estás siendo buena mamá, ¿no? Hasta que aceptas, Itzia, en esa aceptación radical de decir, esto es lo que tengo presente en este momento, esto es lo que sucede, este es mi contexto, ¿sí? Esa historia, a lo mejor, de la pareja perfecta, de los hijos perfectos, de la madre perfecta, que nos contaron tanto y que lo incorporamos tanto, no existe, no es real. Esto es lo que tengo. Y a partir de lo que tengo, puedo seguir tejiendo. Pero es que la vecina, mira, qué bien le va, mira, ¿y por qué yo no? Es a partir de lo que tienes. Olvídate de los conceptos. No nos permiten avanzar. Nos tienen sumida en la culpa y en la vergüenza. Y eso no nos permite crecer. La falta de compasión hacia nosotras mismas es un gran veneno. Y pues bueno, ahí vamos, ¿no? Intentando quitarnos como esas capas, volvernos más auténticas y tejer desde nosotras mismas, no desde lo que nos dicen, que debe de ser una mujer exitosa, una esposa, una hija, ¿sí? Porque hablando también a veces de los padres y de las madres, resulta que habemos o hay padres y madres muy tóxicos, ¿no? Que a lo mejor en lugar de ofrecerte un plato lleno de cosas nutritivas, te ofrecen un plato lleno de gusanos, pero resulta que a lo mejor como hijo tienes que aceptar, ¿no? ¿Por qué? No, gracias, ¿sí? Honrar, sí, honrar, pero estar bien conscientes de hasta qué punto puedes ser abusado o abusada por cualquier persona, hasta por ti misma. Entonces, eso es lo que nos da el conocernos a nosotras mismas y a nosotros mismos. El hecho de no incorporar aquello que no nos pertenece y que no nos sirve de nada y que es ilusión. Ver lo real como real y lo ilusorio como ilusorio. Que suena muy fácil, pero pues es todo un proceso también, que ahí vamos todos. Mira, todos los días. Sí. Hace un momento nos hablabas también de la muerte física como un ciclo. Y me parece que es muy importante, como tú dijiste, si lo analizamos desde la ciencia, pues todos los átomos que están en la Tierra están desde que la Tierra se formó, o sea, la materia existe y no hay más, ¿no?
Pero la energía, es decir, no somos este cuerpo físico nada más, somos algo mucho más. Hay algo que no está en este peso de este cuerpo, en estos átomos, en esta electrón, protón, hay algo más. Entonces, me parece muy, muy importante eso que has señalado, que finalmente, volviendo a los ciclos, pues el morir también es un renacer, es el inicio de un nuevo ciclo. Y como tú bien señalas, desde otras formaciones, desde otras tradiciones, el concepto de la muerte se ve con otros ojos, la cosmovisión es distinta, sin tantos apegos, sin tanto dolor, como tú bien señalas, precisamente por las aflicciones que nos han generado, ¿no? Y a veces pareciera que hasta nos cuesta decir la palabra, murió tal persona, no pasó a mejor vida, ha trascendido, evitamos ese uso de la palabra por mucha carga cultural que tenemos, pero también creo que es importante y qué bueno que haya personas expertas en manejar estos temas, porque no es un proceso fácil, se requiere conocer el duelo y como tú bien señalaste al inicio del programa, pues pasar por las distintas etapas, el enojo y todas las etapas demás que no me las sé de memoria, pero sí reconocer y darte la oportunidad de decir, sabes que pues está bien, estoy en este proceso y voy a transitar a vivir cada etapa, porque luego también cuando no se viven las etapas, también toda la emoción que está ahí acumulada, pues también nos enferma. Sí, no, decía un abuelo, nada deja de ser, nada deja de ser. El otro día fui a visitar a otra abuela también acá por Mezquitic y me quedé a dormir ahí con ella. Y cuando desperté, pues salí ahí al patiecito y tenía un cactus con una de estas flores. Observé una flor de estas blancas que es como que florece nada más de noche. No, florecen un día, nada más, un día. Y entonces estaba hermosa, ¿no? La flor, y me dice la abuela, no, pues nada más, al ratito se va a marchitar, ¿no? O sea, nada más es un día. Y efectivamente, ya para eso de las 6 de la tarde ya se había cerrado. Y al lado de ella había otra que ya estaba completamente marchita. Pero al otro lado había otro cactus que empezaba a abrir. Entonces es eso, nada deja de ser. Finalmente, a eso que le damos como un yo, este, que creemos que va a estar presente o que tiene cierta presencia, que sí la tiene, pero que finalmente al marchitarse o a morir va a dejar una semilla que de acuerdo a las condiciones que tenga también florecerá o no florecerá, pero hay una continuidad de la vida ahí. Pues bueno, tan solo el hecho de nuestros hijos, ¿no? De alguna manera ahí estamos. Hay una continuidad, hay una continuidad. Sí, así es, Claudia. Y bueno, también en este ciclo que comentabas, se me vino a la mente el ave fénix y es ese resurgir de las cenizas, porque pues sí, en la vida tenemos y debemos de transitar por muchas muertes para darnos cuenta de todas esas creencias, de todos esos papeles que me he obligado a cumplir, pero que no soy en realidad. Y descubrir realmente qué es lo que nos apasiona y entonces tener la fuerza de resurgir de nuestras cenizas y vivir esas muertes como un proceso también, con agradecimiento, que luego también esa práctica en esos momentos es difícil, pero como tú bien dices, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Te quiero preguntar, en este trayecto, si has podido reconocer 3 libros, 3 autores que tú digas, estos los recomiendo ampliamente para que quien nos pueda escuchar también pueda saber si está resonando con estos autores en este momento y pues tenerlos como herramientas. ¿Tienes algunos autores que nos puedas compartir? Sí, claro. Hay un libro de una monja budista, de Pema Chodron, que se llama Los lugares que me asustan, los lugares que te asustan. Y habla de cómo a veces tenemos miedo a entrar a esos lugares en nosotros mismos que nos asustan. Justamente por eso, ¿no? Porque nos generan ansiedad y pues nos ayuda como a visualizar que en esos lugares es justamente donde hay gran medicina,
que nos puede nutrir para seguir avanzando, ¿no? Es estar ahí de manera consciente en esos lugares y darnos cuenta qué es lo que está pasando, los lugares que me asustan. Pema Chodron es una monja que pues llevó una vida también común y corriente, así como nosotras, antes de tomar los hábitos de monja budista. Y entonces, pues tiene como toda esa sabiduría que le dio la experiencia, ¿no? De haber tenido burnout, de haber tenido varios divorcios, de haber entrado también en cuadros de ansiedad, cuadros críticos, y cómo los fue resolviendo, ¿no? De una manera práctica también a través de sí misma. Entonces, los lugares que me asustan es como una invitación justo a eso, a entrar en esos lugares. Entra a esos lugares, date cuenta qué está pasando ahí. Porque luego un poco también con este tema del New Age, en donde todo tiene que ser pura luz, pues ahí nos perdemos y resulta que la luz no es más que oscuridad, porque no estamos viendo con claridad ni de manera consciente lo que está aconteciendo. Y entonces es la voz del ego la que constantemente está hablando, y es la voz del miedo a esos lugares que me asustan, la que constantemente está hablando, ¿no? Entonces ese libro lo recomiendo. Hay otro que se llama Cuando todo se derrumba, que es también de Pema Chodron. Son recomendaciones del maestro Karuna. Pues eso, cuando todo se derrumba, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Pues igual, ¿no? Nos habla de cómo ahí hay una gran oportunidad de crecimiento también. Como en esas lágrimas, de darme cuenta de que a lo mejor he sido culpable también, de que esa persona que yo pensé que era, no era, de que no era cierto, de que era mi ilusión. ¿Qué hago cuando me doy cuenta de eso para poder seguir adelante? Es un libro muy bueno también. Otro que me encanta se llama Padres Conscientes, Educar para Crecer. Este yo creo que lo voy a tener que releer, porque pues nunca terminamos de aprender. Los hijos y las hijas son grandes maestros y a partir de ellos creo que también y de ellas vamos creciendo, porque no sabemos, vamos aprendiendo sobre la marcha. Al menos a mí así me ha pasado. Lo escribe, fíjate, el prólogo del Dalai Lama. La autora se llama Shefali Tsabary. Es una visión también oriental. Y habla de cómo podemos llegar a esa maestría a través de la crianza consciente, de criar a través de nuevas formas, de nuevos sistemas parentales, en donde no se dé este sistema patriarcal, donde lo que yo digo se hace y punto, sino en entrar en el espíritu de tus hijos y de tus hijas y darte cuenta que ellos también traen un camino, que ellos también tienen una misión que cumplir, que no están a expensas de lo que tú quieras o no quieras, que hay cosas que no puedes controlar, que no los puedes cosificar cuando son bebés también, porque luego resulta que parte del patrón para estar completos en un matrimonio o como mujer o inclusive como hombre es pues este tema de los hijos, ¿no? Y entonces también los asumimos como cosas, hasta en la forma en cómo los trasladamos, ¿no? Entonces, si conecto, por eso la importancia del trabajo personal, si conecto conmigo, lo más probable es que pueda conectar con el otro. Y lo más probable es que pueda poder asumir los retos que se van presentando, porque no hay una fórmula mágica. Cada hijo es diferente, cada hija es diferente, cada contexto familiar es diferente. Lo que a ti te resulta, a mí puede que no me resulte. Entonces, entrar al espíritu de la familia, entrar al espíritu de los hijos, a tu propio espíritu, ¿qué es lo que te está diciendo el otro? Como este sistema familiar, ¿no? Esta conexión con el hijo y con la hija, ¿qué te está pidiendo en realidad? ¿Qué te está mostrando de ti mismo?
¿Cómo lo puedes acompañar? ¿Cómo podemos acompañar de una manera consciente si no estamos conscientes de nada? Y es ahí donde se reproduce todo, ¿no? Y entonces el sistema de autoritarismo, que no se trata a lo mejor de dejar de poner límites, y aquí lo habla, sino de hacer algo más holístico, como más integral. Es un libro muy interesante, mira, aquí lo tengo para quien quiera tomar nota. Yo no lo he terminado de leer aún, pero sí lo recomiendo mucho porque además me dio mucha luz en alguna etapa. Me invitaron a dar una conferencia hace un tiempecito acerca de, pues se trató de eso, ¿no? De educar para crecer, y fue uno de mis libros de cabecera. Recuerdo que cuando me hicieron la invitación, te soy sincera, dije, pues, ¿qué les voy a decir? Si a veces a mí hay cosas que no me resultan tampoco, o sea, en este tema de la congruencia, ¿sí? Para poder compartir tengo que ser congruente con lo que estoy haciendo. Y bueno, el proceso de dar la conferencia para mí fue de gran aprendizaje porque también me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, en el compartir, también siempre estás aprendiendo, ¿no? Siempre estás aprendiendo. Ese es uno de los libros. Y bueno, para terminar, yo creo que ya me pasé de los tres. Hay otro que se llama Aceptación Radical, que ese estoy empezando a leer. Ese es de Tara Brach. También, de hecho, estoy tomando un curso al respecto, ¿no? También que tiene que ver con autoestima espiritual, de cómo a veces no queremos aceptar y en ese no aceptar sufrimos, que no tiene que ver con la resignación, la aceptación, sino el darte cuenta de cómo está todo, cómo se está moviendo. Y a partir de ahí moverte tú, ¿no? Este camino de en medio es pues maravilloso porque siempre nos está orillando como a equilibrarnos. Y hay un libro que se llama del maestro Carlos Jesús Castilleja, Las flores que no se marchitan. Ese no sé si lo puedan, no sé si esté en electrónico o en Amazon o en alguna librería. Yo lo conseguí en una página que se llama Nahuali, que es una página de una escuela tolteca, y se llama Las flores que no se marchitan. Y me encanta porque utiliza un lenguaje poético para hablarte de todos esos procesos transpersonales. Y el leerlo a mí me hace, como te decía hace un momento, me hace traducirme a mí misma. Entonces me encanta, las flores que nunca se marchitan. Somos nosotras, nosotros. En realidad, nada deja de ser. Gracias, Clau. Y bueno, para finalizar, me gustaría preguntarte, si tuvieras la oportunidad de cenar con tres personas de cualquier espacio, tiempo y en cualquier lugar, ¿con quién cenarías y en dónde? Es una pregunta muy difícil. Así lo primero que se me viene a la mente, creo que conmigo misma, en una conversación profunda conmigo misma. Hace poco, bueno, no tan poco, unos 2, 3 años, realicé un viaje a Belice, en donde fue un viaje como de iniciación, ¿no? Un viaje de darme cuenta. Y al regresar, después de muchos procesos que tuve, me quedé en Bacalar. Tenía la opción de irme ya, más bien de regresarme para San Luis, pero decidí quedarme esa noche quería meterme a la laguna de Bacalar y sentir el agüita de Bacalar. Y así lo hice. Me hospedé esa noche, saqué mi boleto para el día siguiente y ingresé a un restaurante en donde solo tenía, en ese momento era por donde había acceso a la laguna Bacalar. Y me acuerdo que pedí una mesa, entré al baño, me miré al espejo, yo creo que a muchas nos ha pasado. Me miré al espejo y dije, wow, es como si cada vez en este espiral evolutivo te reconocieras de otra manera. En ese momento fue de una manera, ¿no? Ahora me reconozco de otra forma.
pero fue un poco decir, a lo mejor desde lo físico y desde el interior me vi al espejo y dije, qué bonita eres. Fue así como una expresión, ¿no? Después me senté a la mesa, pedí lo que más quería, en ese momento lo que más se me antojaba, me metí a la laguna y en la laguna dije, o sea, me estoy amando, ¿por qué siempre estoy haciendo algunas cosas para los otros y no hago esto que puedo hacer para mí? ¿Por qué el impulso siempre son los otros? Está bien, pero me gustaría que en algún momento el impulso fuera desde mí misma, ¿no? También para mí. Y recuerdo mucho, fue una cena, y no te puedo explicar con palabras el proceso, pero cené conmigo misma y fue maravilloso. Y me gustaría cenar con esta Claudia que ahora soy y hablar desde el corazón y decirme realmente muchas verdades. Seguirme conociendo, seguir cenando conmigo misma. Hay otras dos personitas con las que me gustaría cenar también, digo, como con ellos, de repente cenamos, pero desde otro contexto, que son mi hijo y mi hija, que están ahora en otra etapa de la vida, ¿no? En donde a lo mejor yo no alcanzo todavía a entender o a desmenuzar algunas ondas que ellos están empezando a tener, ¿no? Entonces, cenar con él y con ella, así, abriéndonos desde esta nueva etapa en donde tal vez yo nada más ya ahora los tenga que acompañar, que estoy en otro momento, ¿no? Que están en otro momento de su vida. Y hablarnos desde el corazón y decirnos las netas, las verdades, ¿no? Yo a ellos y ellos a mí. Eso me gustaría. Y así con algún otro personaje, híjole, es que tengo allá abuelos que admiro mucho, con los cuales me gustaría cenar. Sí tengo uno en particular, el maestro Castillejas, me gustaría un día cenar con él, yo creo. me gusta mucho cómo comparte su enseñanza. Y pues eso, compartir experiencias. Claudia, pues yo te agradezco a ti por este programa, de verdad que se me ha ido el tiempo volando, te agradezco muchísimo y quiero preguntarte si hay algo más antes de despedirnos que te gustaría compartir. Claro que sí, quiero compartir un poco este texto también de este libro que te digo que me encanta, de las flores que no se marchitan, que dice así. Un día tiré todos los libros sagrados al bote de la basura. Entonces, otro día, me reconocí como un libro sagrado que iba escribiéndose en cada percepción que entintaba la página en blanco de un inacible presente continuo. Me llené de asombro. Y para cerrar, un pensamiento de un abuelo que tomé de la página Nahuali, el abuelo se llama Zoilo Peregrino, y dice, hay una sabiduría que fluye libre como una bandada de pájaros y salta los muros como una tropa que se subleva para anidar en equilibrio las buenas relaciones con todos los seres visibles e invisibles. Hay una sabiduría que pasa desapercibida, inocente, mas no ingenua, que va ofreciendo en el corazón reciprocidad continua. Hay una sabiduría que pasea discretamente su aroma sin pretensiones. Hay una sabiduría que sabe estar en el mundo sin apropiar, más bien cuidando todo aquello por donde va transitando. Hay una sabiduría nativa que alza la voz como un felino para llamar la atención cuando nos olvidamos de la ternura y del respeto. Cuando nos olvidamos, en resumen, del arte de convivir. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias por este espacio. Al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, pues pueden encontrarnos en YouTube, en el podcast, a través de Spotify, iTunes, Libsyn, en la página de Facebook
y en Instagram. Y si quieren contactar con Claudia, con mucho gusto a través también de nosotros, podemos hacer llegar su mensaje. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Itzia. Muchas gracias a todos. Un beso y todo mi corazón.